Shalom amigos, estamos viendo la fe israelita mesiánica frente al paganismo y al judaísmo. Hemos visto que se divide en dos grandes etapas. La primera es la sustitución de la verdad. Vimos ya 7 secciones también y ahora lo mismo. Vamos a ver esta segunda etapa que empieza en el segundo milenio después del Mesías, desde 950 aproximadamente hasta estos tiempos actuales. Podemos notar que en el proceso de restauración hubo 2 movimientos que avanzaron a la par, uno más puro y centrado en la verdad original y otro más político y liberal. Vamos a ver el primer movimiento de restauración. Desde la predicación albigense de 950 después del Mesías hasta la restauración del Shabbat en 1527 aproximadamente. Tenemos aquí los sacerdotes laicos defensores de las Sagradas Escrituras, los albigenses o cátari. Veremos a los valdenses de Pedro Baldo, Francisco de Asís también es importante y sus primeros compañeros, John Wycliffe y todo lo que él predicó, y todos estos son sacerdotes, la gran mayoría. Jan Hus, rector de la Universidad de Praga, Jerónimo Savonarola, dominico, Lefebvre de Taples y Erasmo de Rotterdam, el evangelismo en los Países Bajos, los Hermanos Unidos en Cristo, cuando Wycliffe enseñaba en Oxford, Jerónimo de Praga, empieza Peter Chelskinsky, y luego tenemos también a los llamados de la unidad Fratrum, ¿sí? Las persecuciones y expulsiones, y los precursores de los hermanos moravos del conde de Zinzendorf, que llamaron mucho la atención de John Wesley. Después, los anabaptistas, sí, aquí Menno Simons, que los organiza, y los Amish y todo esto que surgió del mismo movimiento anabaptista. Todo esto deseo de restaurar la congregación primitiva. La restauración cristiana de Shabbat, con Oswald Clyde, John Fisher, y de esa manera podemos ver todo lo que el Señor fue realizando. Sí, Oswald Clyde y Andreas Fisher más bien. Tenemos aquí estos personajes muy importantes que restauran el Shabbat, la propagación del mismo a través de los bautistas y después de los adventistas. Luego tenemos un segundo movimiento de restauración que es la Reforma Protestante, que data desde 1517, cuando Martin Luther pone sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, hasta la paz de Westfalia en 1648. Una vez que cae Constantinopla, el nacionalismo popular, patriotismo, y ahí tenemos a diversos reformadores. Gutenberg descubre la imprenta, el primer libro impreso son las Sagradas Escrituras, florece el Renacimiento, en Italia se extiende por Europa, que socava las bases del catolicismo romano. Las indulgencias pontificias, la venta de las mismas, y Martín Lutero, reformador protestante, y se extiende por el norte de Europa la división del catolicismo entre protestantes y católicos romanos. Tenemos a Ulrico Zwinglio, en Suiza, Jean Calvin, en Ginebra, Jacobo Lefebvre, la justificación por la fe. En los Países Bajos y Holanda, Guillermo el Taciturno, Erasmo de Rotterdam, muy importante,
que editó el Nuevo Testamento griego en latín, ¿sí? En Inglaterra, William Tyndale, Thomas Cranmer, Enrique VIII, y la creación de la Iglesia Nacional Anglicana, las reformas del rey Eduardo VI, Ricardo Hooker, en Escocia John Knox, en los países de Europa del resto Bernardino Quino, y en España Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, traduciendo las escrituras al español. La Contrarreforma Católica, el Concilio de Trento, Ignacio de Loyola, los jesuitas, Jacob Harmenson, el arminianismo. Y tenemos también el movimiento puritano, los presbiterianos, congregacionales y bautistas, Thomas Cartwright, Oliver Cromwell y el credo de Westminster, las misiones a las Américas, la Iglesia de Inglaterra, los Tories, peregrinos y holandeses, los bautistas, Roger Williams, y luego pasamos al tercer movimiento de restauración, el Gran Despertamiento, los cuáqueros, wesleyanos, misiones modernas. Ahí tenemos George Fox, muy importante todo esto, Jonathan Edwards, el adalid del Gran Despertamiento, los hermanos moravos, Unitas Fratrum, y el movimiento wesleyano, John y Charles Wesley, George Whitefield, metodistas, el resurgimiento de los hermanos unidos en Cristo, sí, con Martin Bohem. Y bueno, la corriente racionalista también, que hoy resurge nuevamente entre el movimiento mesiánico con esas ideas antiguas, ¿sí? En Alemania, Inglaterra, Johann Sembler, y luego el movimiento misionero moderno, misiones inglesas, misiones norteamericanas, que van partiendo pues a la India, a China y otros países de la sociedad bíblica, en 1804, fundándose para también distribuir las Sagradas Escrituras. Tenemos luego el cuarto movimiento restauración, que es el segundo gran despertamiento, sí, que va desde 1792 a 1880, diría, desde Charles Finney al movimiento de sanidad divina. Y aquí tenemos pues este gran predicador en las colonias americanas, Charles Finney, con el segundo gran despertamiento. El unitarismo también, que nace con Enrique Ward y que hoy resurge estas doctrinas arrianas nuevamente, aún metidos en este movimiento, como el bautismo y otras cosas que se quieren restaurar y demás. Los discípulos de Cristo, Iglesia Cristiana, también solamente ya sin ningún nombre. La doctrina del rapto secreto y el dispensacionalismo aparece también acá, ¿no? Influidos por las ideas del sacerdote jesuita Emmanuel Lacunza. Lo toman especialmente Edward Irving y John Darby. Movimiento adventista. Tenemos William Miller, después quien lo consolida también Joseph Bates y Elena White. El Ejército de Salvación con William Booth, Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, el movimiento de Sanidad Divina y Liberación con Otis Ethan Allen en USA, Albert Benjamin Simpson, sí, desde Canadá hacia Estados Unidos, y después un Dwight L. Moody, este zapatero, gran predicador, Daniel Aubrey, el énfasis en el espíritu de santidad. Y luego pasamos ya al cuarto movimiento de restauración, el movimiento pentecostal, que es, o más bien, este ya es el quinto movimiento de restauración, ¿sí? El del movimiento de sanidad divina de 1880 hasta la